Buenas, buenas. Bueno, aquí estamos una vez más con una cápsula sobre el juego. Este tema en particular, voy a dar un poquito de contexto eh, porque ya hablé un par de veces en algunas de las cápsulas o hice mención a alguna línea sobre este tema que es la mente. Y y me parece que creó algún tipo de confusión. De todas formas, más allá de querer aclarar dichas conclusiones, me parece que es propicio tocar el tema individualmente como si fuera, bueno, es uno de los temas centrales. Y de hecho me da un poquito de nostalgia contar esto, pero eh, este tema y la próxima cápsula que va a ser sobre el tiempo, si bien la del tiempo no sé si la vaya a poder meter todo en una sola cápsula, es extenso y tal vez sirva eh, hacer un par de cápsulas, pero estos dos temas, la mente y el tiempo, deberían de darnos la totalidad de la información necesaria para jugar el juego ascensional, vibracional, que nos tiene que llevar a nuestra próxima etapa evolutiva o mínimamente nos tiene que llevar a aprender a jugar el juego y jugarlo de la manera más simple y efectiva posible. Eh, y creo que después de esas dos cápsulas, esta y la próxima que va a ser eh, el tiempo, que por alguna razón mi guía lo reservó para el final, van a ser, con estas próximas dos cápsulas, va a ser la totalidad del conocimiento que debemos de tener sobre el juego. Muchas de las explicaciones que yo estoy recibiendo son muy profundas y detalladas, pero el mensaje que también recibo es que cada quien tiene que encontrar en este conocimiento empíricamente. No es una cuestión de quedarse eh, rumiando y masticando y devolviendo y masticando las ideas. Acá de lo que se trata es de ver si lo podemos aplicar de la forma más simple posible y más efectiva posible para que cada quien tenga sus propios ejemplos, para que nadie tenga que creerme a mí si jugar de esa forma el juego de la vida, llamémosle, eh, además de permitirnos adquirir las moneditas del juego, los méritos, que los méritos de saber jugar este juego se traducen a desapego, felicidad constante, eh, silencio mental, eh, mayor agilidad y sobre todo dejar de sufrir, dejar de vivir una vida basada en el miedo. Y la idea es que al no fascinarse intelectualmente con este conocimiento, sino al ir y practicarlo, veas la diferencia en tu vida y no necesites creerme. Así todo, debo decir que esta información que estamos recibiendo, me incluyo en ser un receptor y no un generador o un productor de esta información no es una conclusión a la que yo llegué. Soy tan alumno como cada uno de ustedes. Y es un tremendo mérito porque esta información ¿cómo decirlo? Esta información
llega a nosotros sobre un burro blanco. Esta información es lo que tantos esperan, solo el que tenga ojos podrá ver y reconocerlo. Entonces, la mente. Tengo anotaciones, así que me van a tener que permitir que lea, porque no, sobre todo en estos últimos dos temas, la mente, el estado actual de situación respecto a nuestra mente, la competencia, la distracción que el juego produce y cómo se entrelazan el tiempo y la mente y el juego en sí, creo que son creo que esta información es nuestras armas más poderosas para esta batalla. Y digo batalla porque me impresionó a mí mismo en la última cápsula cuántas veces me salió sin querer decir que estamos en una guerra o que estamos en guerra. Y parte tiene que ver con que yo ya había recibido la información de estas últimas cápsulas, solo que me toma un tiempo digerir, entender realmente y después bajarlo al lenguaje fácil de entenderse. Pero tener esta información sobre la mente, sobre la competencia y sobre cómo funciona el tiempo, me hizo ver sin lugar a dudas que estamos en guerra. Estamos inmersos, desde hace un tiempo ya, estamos inmersos en la famosa guerra del fin de los tiempos. Y muchos amenazan y predicen que la guerra del fin de los tiempos va a ser la destrucción atómica del planeta, con una guerra nuclear. Y hace muy poco, hay una, no me acuerdo del nombre de la señora, hay una ex alta, una mujer que solía tener un alto rango en la CIA, Carlson Tucker la entrevistó hace muy poquito acerca de 30 trillones de dólares desaparecidos de la economía norteamericana que no se sabe dónde están, y esta señora alega, Carlson Tucker, para que tengan una idea, no sé si saben quién es, pero es un periodista de altísima reputación en Estados Unidos. De hecho, es el periodista norteamericano que entrevistó durante 1 hora y media a Putin. Bueno, una de las últimas entrevistas que hizo hace poquito tiempo es a esta señora, que ahora no recuerdo el nombre, que ella tiene documentación y alega que esos 30, 40 trillones de dólares que desaparecieron de la economía norteamericana, que nadie sabe explicar en dónde están, fueron utilizados para construir una mega ciudad subterránea para proteger a la élite mundial de un posible ataque nuclear, de un posible genocidio nuclear. Y es más de la estupidez humana porque
porque lo que viene para el mundo no es algo que un búnker bajo tierra te pueda proteger. De hecho, no es algo de lo que alguien debería de querer protegerse. Al revés, lo que viene para el mundo, eh, esta, eh, esta transición de tercera a quinta y sexta densidad, es algo vibracional, que no hay refugio bajo tierra que pueda hacer que no te llegue, porque el mismo planeta va a ser parte de esta transición. Y lo que seguramente esta gente que ha gastado trillones y trillones de dólares construyéndose refugios, no entienden es que la guerra final, la guerra de Armagedón, como se conoce bíblicamente, o en hebreo, Milhemet Gog uMagog, es una guerra que ocurre adentro nuestro. No es el campo de batalla, es la mente humana. El campo de batalla es la mente humana. De hecho, hay mucha referencia en estudios místicos hebreos, tanto en la Kabbalah, en el Zohar, Rabbi Tzak Luria, Rabbi Nachman de Breslev, varios grandes cabalistas y místicos hebreos han hablado sobre esta guerra que se conoce bíblicamente como la guerra de Gog uMagog. Gog son los nombres de pueblos, ¿no? Pero alegóricamente la palabra Gog, la raíz de la palabra es Gag, Gimel Gimel, que quiere decir techo o cúpula, y Rabbi Nachman de Breslev es el que mejor lo explica y divide Gog uMagog, Gog y Magog, lo que viene de Gog, como dos tipos distintos de niveles de pensamientos que básicamente lo que explican es que es una guerra entre la inclinación al mal, Ra, Ratzon Atzmi, deseo egoísta, y el deseo de una vida mejor. Pero en sí lo que explican claramente es que esta guerra ocurre en cada una de las mentes humanas, que la guerra del fin de los tiempos no es una guerra que se va a pelear en un campo de batalla cuerpo a cuerpo. Esto es mente a mente. Y en realidad esta guerra final, notificaciones, perdón, no. Esta guerra final es una guerra entre el jugador y su propia mente, su cúpula, su cúpula de tercera densidad, para acceder a los niveles superiores. La guerra es entre la fragmentación, entre la dualidad y la fragmentación en la que vivimos, y la unidad con el origen, la unidad con el todo, el reconocimiento de que todo es uno. Básicamente es la guerra entre dos y uno, entre lo dual y el verdadero sentido de la creación, que es todo unidad. Por eso, esto es un detalle que solo aquellos que han estudiado Kabbalah lo van a entender. Los primeros tres niveles de alma, Nefesh, Ruach y Neshama, los nombres son, el alma básico, el espíritu y
El alma básico se refiere a las funciones vitales, Nefesh HaBehemit, que tiene que ver con el mismo tipo de conciencia que tienen los animales. Luego está el espíritu y luego está el alma, Neshama, ¿sí? Esos son los 3 niveles, tercera densidad. Pero el cuarto nivel y el quinto nivel se llaman Hayá. Es un nivel de alma que en lugar de llamarse espíritu, alma, se llama vida, ¿sí? La verdadera vida está por encima de la tercera densidad, del tercer nivel del alma, del Neshama. Y finalmente el quinto nivel de alma, que explica la Kabbalah como el más alto, y que de hecho nos dice el Arig de que es un nivel de alma que no es necesario adquirirlo, que todos lo tenemos, sino que es necesario activarlo. Ese quinto nivel de alma se llama Yehidá. Yehidá quiere decir unidad. Es simplemente el darse cuenta que no hay un otro. Ese otro soy yo. Todos somos yo. Todo es el mismo ser, ¿sí? Entonces, la guerra del final de los tiempos es la guerra entre la fragmentación de la dualidad y de la individualidad y de la separación al reconocimiento empírico, no intelectual, empírico, de que todos somos uno. Es decir, de que si al otro le duele, a mí también me duele. ¿Por qué? Porque ese otro soy yo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a leer un poco de lo que anoté sobre la mente. Esto creo que esta primera sección creo que ya la mencioné en una de las cápsulas, pero es jugosa, entonces vamos a ver si la podemos analizar en más profundidad. Dice así: la mente es el ego. La mente es el ego. La mente es lo que te dan los programadores. Tu ego, que es un programa. Un programa es un set de límites, ¿sí? El Pac-Man en la pantalla, tiki, 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 ¿se acuerdan el jueguito? El Pac-Man llegaba a una pared y se quedaba atorado. Entonces había que usar el cursor para hacerlo ir hacia arriba. Tiki, 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 ¿sí? ¿Había pared? No, no hay pared. Adentro de la computadora no hay paredes, en la pantalla, en el juego, no hay paredes. Lo que hay es una programación que dice, cuando el Pac-Man llega a estas coordenadas, que ahí se constituya un límite donde ya no pueda pasar y que tenga que ir solo para arriba, para abajo, o retroceder, o dejarse comer por el fantasmita. Ya ni me acuerdo quiénes eran creo que los fantasmitas eran los malos. Pero en definitiva no es que la computadora o la pantalla tiene un límite. El programa es lo que limita, ¿sí? Sin embargo, dice, la mente, el ego, es la programación que te permite jugar este juego. Es una interfase entre el jugador y el juego. Acá tenés un tipo de sexta, séptima densidad, un tremendo ser de luz que dice, bueno, yo voy a aceptar, sea que porque estoy yendo a influenciar a ese juego como voluntario, o soy un jugador, es un jugador, voy a tener que aceptar el olvido de que soy conciencia y que esa conciencia que soy es una parte del creador infinito, una parte del origen. Voy a tener que aceptar esos parámetros. Necesito, si no voy a tener acceso a mi conciencia, en realidad sí va a tener siempre acceso a la conciencia si logra silenciar a la mente, pero ese es el gran desafío. Necesito una interfase para funcionar. Bueno, la interfase que le dan al jugador para que pueda relacionarse con el espacio matricial que es el juego, es la mente, porque la mente es un decodificador. Igual que como por el cable de fibra óptica
o de cobre o lo que sea, llegan las señales de 800 canales de televisión a tu casa o a tu televisor a través de la señal de cable, todo viene junto en el mismo cable de fibra óptica o en el mismo cable de cobre, pero cuando llega a tu casa hay un decodificador que lo que hace es leer esos unos y esos ceros y transformarlos en una imagen, en una realidad en tu televisor. De la misma forma, la mente humana es un decodificador, es una interfase que hace que la geometría matricial del juego sea vista por el jugador como objetos, el agua es un programa, la comida es un programa que tiene como propósito transferir energía y demás, y todo nuestro cuerpo físico es un sintetizador de los impulsos que recibe a través de los ojos, de los oídos, de la piel, los impulsos electromagnéticos que recibe del juego y lo transforma en una realidad perceptual, en un percepto, algo que se puede percibir, ¿sí? ¿Que lo percibe qué? La mente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto percibe de lo que hay aquí? Solo lo que la programación permita. De lo que se trata, expandir tu mente, como decimos hoy, cuando hablamos en términos espirituales, en realidad de lo que se trata es ampliar el rango perceptual, es decir, poder decodificar la realidad desde un rango visible, audible y perceptual más amplio que el que tiene, o que más amplio que el rango con el que vinimos a este juego, ¿sí? Eso es expandirse, eso es crecer en el juego. Escuchen esto. La mente es esa voz... perdón. Dice, esa voz que no para en tu mente, ¿sí? Hay una voz que es la que las alertas, constantemente alertándote, cuidado con esto, cuidado con otro, es rechazo el posible dolor, busco un posible placer. Esa es la decodificación básica de la mente. Y te hace creer, porque la mente es tu ego, te hace creer que es tu amiga. ¿Por qué? Porque te defiende de cosas que te pueden llegar a dar dolor y te acerca o trata de acercarte a las cosas que te dan placer. ¿Quién es más amigo? Eso es un verdadero amigo, ¿no? Bueno, a su vez, su verdadera función es mantenerte distraído, pensando en posibles dolores que evadir y pensando en posibles placeres que recibir. Bueno, esa voz que no para en tu mente, sos vos, pero involucionado. A ver, lo digo no en argentino. Esa voz que no para en tu mente, eres tú mismo involucionado. Es el pasado no resuelto, los miedos a que te vuelva a pasar algo doloroso, que en la realidad perceptual de la hora busca constantemente parámetros o programas que en el pasado causaron dolor y que no fueron resueltos, ¿sí? Entonces está todo el tiempo diciéndote cuidado con esto y consigamos eso otro que nos da placer, ¿sí? Pero lo importante acá para distinguir y para entender con mucha claridad es que la voz que te tormenta en tu mente es tu ser no evolucionado, es decir, esa paz
que todos buscamos, ese silencio mental, ocurre solo cuando resignificás el pasado, de ahí la importancia de la recapitulación. ¿Por qué es importante recapitular tu vida y resignificar? Estamos ahora, para los alumnos de Kabbalah, los que han tomado clases de Kabbalah muchos años, estamos justo en el libro de Devarim, que es el último libro de la Biblia, en donde comienza con Moisés. Todo ese libro fue escrito en 6 días, los 6 días antes de la muerte de Moisés, y donde Moisés lo que hace es que recapitula toda la historia de lo que pasó en el desierto, pero la cuenta distinto de cómo realmente pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un valor en el momento en el que uno está sufriendo y atravesando un problema, algo doloroso en su vida, está solo metido en eso. No está viendo el valor que eso, el valor que va a agregar esa situación dolorosa, se va a conocer una vez que el dolor pase. En el momento del dolor, la persona no puede hacer otra cosa más que pensar en lo que le está doliendo. ¿Sí? Una vez que sucede, y puede doler por un día o 10 años. Qué sé yo, hay casos, caso personal, tengo a mi suegra hace 6 años supuestamente muriéndose. Y, y, y vamos y venimos, subidas, bajadas, en donde cuando las cosas se tranquilizan uno entiende, ¿sí? Pero no importa cuánto dure ese dolor, el producido, el crecimiento, el beneficio, llamémosle de esta forma, uno no lo percibe hasta que se acaba. Y una vez que se acaba igual si te dolió un día o si te dolió 6 años. Cuando se acabó, se acabó. Y ahí viene la resignificación. Entonces, ¿por qué es importante la recapitulación de tu vida? Y lo dimos como una de las herramientas para atravesar hago aquí un pequeño paréntesis. Quiero que sepan que estoy percibiendo y estoy entendiendo que el trabajo que estamos haciendo, que la difusión del entendimiento de que esto es un juego, y creo que solo eso, porque tampoco no a mí me llega esta información en el solsticio de invierno de Argentina, verano en el hemisferio norte, con la información al mismo tiempo de que estamos en un periodo de prueba hasta el equinoccio ahora, dentro de 22 días, en donde se está determinando de alguna forma el futuro de la humanidad. Y me dicen de que hay una importancia en transmitir esta información lo antes posible. Pero la información no llega toda junta y yo digo, bueno, pero no le estamos dando suficiente tiempo a la persona para jugar. Y el mensaje que llega es, no te preocupes, todo ya salió bien, todo ya salió bien. De lo que se trata no estamos midiendo si a partir de esta información vamos a tener millones de nuevos grandes jugadores capaces de reprogramar el juego y de cambiar la realidad. De lo que se trata es de que se den cuenta que están jugando. Y no sé cómo explicarlo, porque tampoco sé cómo cuantificarlo, pero el mensaje que llega junto con la información es que está dando resultado.
que lo que hace falta es que los seres humanos se den cuenta. Ya no importa tanto si van a ser grandes jugadores, si van a lograr una velocidad de juego superior a la media del juego y ser grandes manipuladores de la realidad, sino que de lo que se trata es de que dejen de pelear, de que dejen de... es más, que se den cuenta que la única batalla que vale la pena ser dada es la que está entre tu corazón y tu mente, entre tu conciencia y el programa llamado mente. Entonces, otra vez, esa voz que no para en tu mente, eres tú involucionado. Es tu yo del pasado que te está diciendo desde el pasado, mira, todas estas situaciones las dejaste abiertas y con una alerta prendida que dice, cuidado que tal y tal situación es malo, es doloroso, es esto, es lo otro. Y como no recapitulaste tu vida, todavía no pudiste darte cuenta del beneficio que eso que atravesaste le trajo a tu vida y que esa ya es una alerta que puede apagarse, ¿sí? Que ahí ya no hay peligro, que ahí no hay, y que el juego no propone peligro para los jugadores, ¿sí? El juego solo propone, cuando ténganme un poquito de paciencia, cuando tenga la cápsula lista del tiempo, van a entender con mucha más precisión cómo el jugador, al atravesar el tiempo, le da o le quita velocidad al tiempo relativo a su experiencia de vida. Y cómo es que hay gente que en una vida de 50 años ha hecho infinidad de movimientos y de impacto en la realidad propia y en la de los demás, ha sido un influenciador o no, y cómo hay otra gente que en la misma cantidad de tiempo, o a lo mejor en el doble de tiempo, una vez tuvo una gran experiencia que un día te la voy a contar, ¿sí? Porque también, bueno, lo vamos a dejar para la cápsula del tiempo. Continúo con la mente. Esta es una nota de pie de página, pero dice, la mente es parte de las cartas con las que viniste a jugar. Estas cartas son tu personalidad, tus gustos, tu signo del zodíaco, el lugar de nacimiento. Todo eso está ahí para ser trascendido. Mientras no trasciendas esta programación, tus deseos son ficticios. ¿Cómo? No, pues yo sé lo que quiero. No. Tus deseos son ficticios porque dependen del ego, dependen de la programación. Tus deseos son programables. Y como sabemos, y ya lo mencionamos anteriormente, que el deseo es el impulso de vida, y a su vez es cómo vas a gastar tu vida, ¿sí? Tu vida en este juego en el que estamos inmersos, supongamos que fuera como un Monopoly, tiene que haber un dinero, una moneda de cambio. Bueno, la moneda de cambio es tu tiempo de vida. El tiempo de vida es relativo, lo va a determinar el cómo usemos al tiempo. Pero en definitiva lo que estás gastando es tu energía vital, que se traduce a una cantidad de tiempo de vida. Entonces, y esa energía vital, quien la gasta a esa energía vital es tu deseo, porque el deseo es el origen del movimiento, porque el origen
tuvo el deseo de conocerse a sí mismo y de expandirse. Entonces, todo movimiento en el juego, en el gran juego llamado existencia, requiere de un deseo previo. No hay movimiento si primero no hay deseo. Y el deseo es como una especie de el ADN del ser. ¿Sí? Dos personas que son gemelos idénticos, genéticamente idénticos, lo que los diferencia es que desean cosas diferentes. Sus cuerpos están hechos, son clones, ¿sí? Gemelos que no hablo de mellizos, hablo de gemelos donde un solo óvulo se dividió en dos y están hechos genéticamente idénticos. Lo que los diferencia después en la vida es qué desean, porque el deseo es el ADN metafísico del ser. Y el deseo es el que va a decir en qué vas a gastar tu energía vital. Entonces, tenés que saber que mientras no trasciendas la programación inicial con la que viniste a jugar, tus deseos son ficticios porque dependen del ego y son programables por el entorno. El afuera te va a constantemente mostrar qué quiero. Ah, lo que tiene aquel. Eso parece que hace feliz. Yo quiero de eso. Todos queremos ser felices, ¿no? Entonces yo quiero de eso que él tiene que lo hace a él feliz, o que creo que lo hace feliz. Y por ende, si los deseos los genera el entorno es el campo de programación de los programadores. Es donde ellos tienen jurisdicción para hacer cambios. El programador no puede programar al jugador. El jugador viene a jugar dentro de un programa, pero es él, el ser. Lo que él decida es lo que él va a poder hacer. Lo que los programadores hacen es crear un entorno de influencia que modifique tus deseos. Y por ende que gastes tu vida yendo detrás de deseos ficticios. Nosotros somos conciencia y tenemos una mente. La esencia del ser humano es la conciencia, ¿sí? Que no vive en el cerebro. Y tenemos una mente. El ego permanece hasta que uno atraviesa el estado de muerte en donde pierde relevancia la identidad, sea una muerte física, hemos escuchado miles de casos de gente que cuenta que tuvo un accidente, tuvo muerte clínica durante 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, y vuelven y son otras personas. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con la mente y la persona es capaz de percibirse a sí misma. Es decir, es capaz de percibir a la conciencia, ¿sí? A la conciencia que es su esencia. Muchas veces escucho gente decir la conciencia que lo habita. No. El jugador es un pedazo de conciencia. Es un pedazo de conciencia habitando un avatar que tiene mente, que tiene cuerpo, que tiene necesidades fisiológicas, hormonas, toda esa otra programación. Entonces, sea que hay una muerte física, pero hay que seguir en vida después, o sea, tiene que ser una muerte en vida, o que sea una muerte de algún aspecto del ego. Cada aspecto de muerte del ego, hacer el ridículo, una de las cosas que yo bueno, prefiero no hablar de mí. Pero todo eso que construiste, el profesor de Kabbalah, yo conozco mucha gente que por cuidar su negocio de dar clases, ¿sí? De compartir, pero siempre desde el negocio, no importa si se dan cuenta que algo que dijeron ya no es relevante, tienen que sostener el kiosco abierto.
Eh, y, y yo creo que lo que más le molesta a la gente que tanto me critica, sobre todo en el mundo de los maestros de Kabbalah, es el poder decir, bueno, me pasé 20 años estudiando y enseñando Kabbalah, pero hoy creo en otra cosa, no creo, entiendo otra cosa, eh, y, y puedo abiertamente decir, si llegaron a esta información, a este contenido, del juego, ni siquiera el quinto nivel, el juego, lo que surge a partir de la clase Recuerda en Madrid y las cápsulas, yo les recomendaría que no escuchen más de la información que di en los años anteriores. Porque a mí me tomó 25, 30 años llegar hasta acá, pero si ustedes llegaron al resumen final, a la recapitulación de mis 30 años de búsqueda, les puedo asegurar que lo que es valioso es esto. Lo otro fue el camino. Este es el destino, ¿sí? Que obvio que nos va a llevar a un destino muy superior, pero mi camino de aprendizaje fue para llegar acá. Entonces yo les recomendaría que no vean mis clases de Kabbalah, que no vean ni siquiera mis clases del quinto nivel. Si yo entiendo que mucha gente necesita la validación de que es un maestro que hace muchísimos años que da. ¿Qué importa? Si mañana te caíste en la calle, te golpeaste la cabeza y anulaste una parte del programa que no te dejaba ver tu conciencia y la verdad, la verdadera verdad de esta realidad, y en tu vida habías tomado una clase de espiritualidad, no habías hecho un asana, ni una meditación, ni una respiración, ni nada en tu vida, pero hoy te diste cuenta que es un juego y llegaste a esta información, serías un estúpido si empezás para justificar ese conocimiento y ese entendimiento, tener que empezar a estudiar 20 años de tal cosa y hacer... No, si ya llegaste, bienvenido seas. Entonces, porque la otra forma, que no sea la muerte física, es la muerte de los personajes. ¿Qué me importa si había un personaje, Javier Wolkoff, el maestro de Kabbalah? A ese entiérrenlo, ¿sí? Sirvió mientras no teníamos este conocimiento. ¿Por qué? Porque la muerte de la identidad. Acuérdense que la identidad es, primero, un personaje, una narrativa que tenés que contratar para venir a jugar, ¿sí? Yo tuve que contratar a Javier Wolkoff, el profesor de Kabbalah, para venir a matarlo, para venir primero a existirlo, ¿sí? Ver qué hay ahí, saber si eso es realmente el propósito final, pero se ve que en algún momento, por alguna razón inconsciente, cobré mayor velocidad y empecé a poder ver lo mismo desde más arriba. Y la perspectiva hace una gran diferencia. Qué largo que está. Es que, perdón, pero estas últimas cápsulas van a ser largas porque quiero asegurarme que la información llegue y dé forma, que entre y dé forma, información. Entonces, sin identidad se puede entrar a donde nadie puede entrar, ¿sí? La famosa frase de Rumi, nadie entra a la puerta sin puerta. Al gran misterio de la creación, de la existencia, del propio ser, solo entra nadie. Eso quiere decir, nadie entra, a la puerta sin puerta, Hay que primero ser nadie, soltar el personaje, porque el personaje estaba ahí, porque lo compraste, porque si querías venir a jugar a este juego no podías venir sin un personaje, pero ese personaje es para ser habitado, existido y trascendido. Porque una vez que uno lo trasciende,
empieza a tener acceso, porque la mente es un velo sobre la conciencia, mientras que la conciencia es la esencia del ser. Seguimos. Esto es la información anotada así como me la suministraron. En este momento nos encontramos en una guerra de unos contra otros, todos queriendo ser vistos y validados, destruyendo al prójimo, creyendo que lo que ellos tienen para dar es mejor que los demás, que lo que los demás pueden dar. Esto es orgullo e ira en su manifestación máxima. Defenestro para poder existir, aniquilo para darme el lugar como el mejor. Y lo que esto provoca en el otro, que en realidad soy yo mismo, es separación, rechazo, dolor, angustia. Estamos todos a través de la competencia y de esta guerra, porque otra vez seguimos pensando que el enemigo es el compañero de trabajo, el competitivo, entonces bueno, para defenderme yo también tengo que competir. La guerra es entre tu corazón y tu mente. La guerra es entre tu corazón y tu mente. Y si tu corazón logra silenciar con inteligencia emocional y con estas prácticas, la recapitulación, si presten atención cómo hacer el ejercicio 10 minutos al día, media hora al día, una vez por día nada más, de ponerte a pensar en las cosas que te pasaron en la vida y resignificarlas con la información que tenés hoy, vas a empezar a notar que tu mente va a tener más silencio. El silencio va a ser producto de que al haber evolucionado esos eventos, porque en realidad lo que a vos te jodió del evento es la percepción del mismo. Entonces, al pasado ya no se puede ir. Lo que pasó, ya pasó, pero sí se puede ir a la percepción dentro de uno mismo y cambiar la interpretación, no generar una interpretación falsa, sino cambiar la interpretación contrastándola con lo que entendés hoy. Y en ese momento la vocecita que te decía, tené tal y tal alerta porque en tal y tal momento del tiempo algo nos dolió y como no lo tenés resuelto, queda la alerta prendida. Una vez que esas alertas se apagan, cada vez son menos hasta que de repente hay silencio. ¿Sí? Entonces, todo eso que provoca la competencia en el otro, me lo estoy provocando a mí mismo, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es creando un desequilibrio que tiene que ser equilibrado. En esta última encarnación, en esta fase final del juego, todo debe ser equilibrado. Entonces, o lo equilibrás vos atravesándolo mentalmente y resignificándolo, o el programa te va a traer una situación parecida o si no idéntica para que tengas la oportunidad de volver a atravesarlo, refrescarlo y atravesarlo desde la información que tenés hoy, pero pudieras evitarlo. Y cuando les explique en mayor detalle cómo funciona el tiempo, se van a dar cuenta claramente cómo es que cobrar velocidad hace que evites la programación que viene con tu personaje. Mucha gente me preguntaba, y lo vamos a ver en la cápsula del tiempo, pero mucha gente preguntaba, pero ¿cómo? ¿No hay una forma de volverse programador? ¿Que no creamos nosotros la realidad según cómo la observamos? Sí, pero eso no te hace programador. Los programadores son una cantidad X de seres que tienen un trabajo. Ellos los contrataron para regentear, llamémosle, para administrar
esta computadora cuántica que genera este juego de existir aquí en la Tierra, y alguien que está jugando no puede convertirse en un programador. Pero yo entiendo que lo que la gente pregunta es cuando empezamos a jugar el juego más fuerte, ¿sí? A una mayor velocidad, ¿no nos convertimos en programadores? No. Lo que haces es que te acercas a tu verdadera esencia, que es ser un creador, no un programador, un creador. Entonces empezás a darte cuenta que como estás observando y asimilando la realidad que te rodea, es como se está creando. Lo vamos a ver en mayor detalle cuando veamos lo del tiempo. Pero acá no se trata de que... Lo único que faltaría es que después de que nos pasamos 5.000 años sufriendo la influencia de los programadores, la aspiración de los jugadores sea convertirse en un hijo de puta y ser un programador, ¿sí? De lo que se trata es evadir sobreponerse, sobrepasar la influencia de los programadores para volver a tu esencia creadora, no programadora. ¿Sí? Ok, ese fue un paréntesis. El ego es una programación basada en tener miedo y sobre todo tener miedo a la muerte. Por eso las personas que no conectan con su conciencia, con su verdadera esencia, solo actúan perdón, creo que me equivoqué acá y pegué. Ok, ya lo entendí, porque hice un paréntesis para... Ok, se los leo de vuelta. Dice, por eso las personas que no conectan con su conciencia, es decir, los que trabajan solo desde la mente y solo actúan desde la mente, al enfrentarse con una persona distinta, creen que están en peligro, sienten miedo de morir. Porque, bueno, y ahí de lo que estamos hablando es de la muerte de su personaje. Porque acuérdense de que te dieron una narrativa y un personaje que existir cuando viniste al juego, pero mucha gente se fue dando cuenta que también quiero ser reconocido, quiero esto, y empezó a generar geometría, ¿sí? A expandirse para mostrarse más fuerte. ¿Por qué? Porque lamentablemente para venir a jugar a este juego, los programas disponibles que uno podía habitar son un avatar humano que es un ser extremadamente nuevo en cuanto a términos evolutivos se refiere, que prácticamente es un animal con un poquito más de conciencia. De hecho, es un mamífero igual que una vaca, igual que un perro, solo que tiene un poquito más de conciencia, ¿sí? Tiene unos niveles de alma superiores a la del perro, al de la vaca, pero el avatar que ocupamos todavía tiene una corteza reptiliana, una parte del cerebro que tiene 50.000 años en la historia evolutiva del cuerpo que ocupamos. Solo los últimos 6.000 años somos un ser humano consciente así como nos conocemos a nosotros mismos, y el resto del tiempo este cuerpo físico, la memoria celular que tiene, sus programas, son programas de sobrevivencia de un animal. Entonces, ¿cómo opera el animal? El animal opera de una manera muy simple. Cuando tiene algo enfrente, si es un par, el animal nunca piensa que es un enemigo, a menos que sea un macho alfa en época de celo, en época de propagación, se me fue en época de generar crías, ¿sí? Pero todo lo que es igual a él lo considera una parte de su manada y una parte de su equipo.
y todo lo que es distinto a él tiene que evaluar si es, por pequeño o grande que sea, tiene que evaluar si es un depredador o no. ¿Sí? El animal, qué sé yo, para un animal gigantesco como, no sé, como un león, una serpiente que es mucho más pequeña sigue siendo igual de letal si lo muerde. Entonces, ante cualquier individuo que es diferente a como yo soy, lo primero que hace todo el sistema de evaluación ancestral animal que tenemos acoplado en este cuerpo es tratar de determinar si es un depredador o si es un enemigo o es alguien a quien me lo puedo comer. ¿Sí? Entonces, en un juego de personajes, lo primero que hace el ser cuando no tiene conciencia, vive desde la mente y se le acerca a alguien diferente a él, es pensar que es un depredador o alguien que tiene que combatir o de quien tiene que defenderse, o es más, tal vez trata de averiguar si se lo puede comer, ¿sí? Si no es él el depredador de ese otro distinto. Bueno, entonces cuando se encuentran con una persona distinta, creen que están en peligro, sienten miedo de morir. Y ahí estamos hablando de la muerte de su personaje. Tienen miedo de ser heridos. Y ante esto reaccionan ellos tomando al otro, ¿sí? Atacan al personaje ajeno como si fuera un enemigo. ¿Sí? Por eso el deseo de defenestrar al otro, de arruinarle su reputación. Lo que vemos en las redes sociales todo el tiempo, los haters, ¿sí? Gente que ataca a personas que ni siquiera las conocen, nunca las han visto en su vida, pero las atacan. Y básicamente actúan como animales, como hombres primitivos, que básicamente lo único que hacen es defender su personaje. Habiendo dicho esto, y sé que ya vamos casi por 1 hora, vamos a entrar brevemente a explicar un tema que creo que es importantísimo, que tiene que ver con la competencia, ¿sí? Porque esta manifestación del ego y ahora el entendimiento de que cómo opera y cómo la mente es quien genera este ego, este personaje, este yo. Ego en latín quiere decir yo. Nos lleva a lo que hace la mayoría de la gente en la mayoría del tiempo, que es competir. Al no entender que los humanos, porque como no lo vemos al oponente, no vemos al enemigo, porque el enemigo somos nosotros mismos, nos da de pensar que el otro es el enemigo. Y porque además nos programaron con las guerras, con esto que está el tipo enfrente tuyo que tiene un arma y te va a disparar. Entonces el enemigo siempre tiene que ser otro. No puede ser que el enemigo sea yo mismo. Bueno, en este juego tu enemigo es tu mente. Y lo que hace la gente es trasladar esa lucha hacia el otro como lo hace el animal que se fija si... O sea, que de hecho hasta cuando es época de celos y de reproducción, se aseguran de que solo se reproduzca su genética, por eso las peleas entre los machos para ver quién es el alfa, y también se aseguran de que el lugar en donde están tenga alimento suficiente y solo compiten, o sea, la competencia es un instinto de supervivencia que en el caso de los humanos no solo es innecesario, sino que entiéndase, por esto que estoy por explicar, qué es lo que produce en tu vida. Entonces, la competencia. Premisa.
Vinimos a progresar, a avanzar, a expandirnos. Todas estas son formas de crecimiento personal. La competencia, esta emoción que es la que hoy predomina a las personas, la competencia ya no se trata de crecimiento personal, se trata de ser mejor que el otro. Y si necesito defenestrar al otro, al adversario, entre comillas, porque no lo es, pero el, el mundo corporativo mundial está diseñado para atrapar a los jugadores en este juego de la competencia. Y si es necesario defenestrar al adversario, se hace. Es lo que hace, son las leyes del juego. Yo necesito el aumento, necesito la vivienda mejor, entonces necesito ascender en el trabajo y necesito que me vaya bien. Entonces, si tengo que pisar la cabeza de otro, la mayoría de la gente en este mundo hoy lo hace. Esta competencia desleal y desmedida, al punto que muchas veces es desleal y desmedida, y llega al punto en donde el competitivo está dispuesto a intercambiar lo que sea que haga falta, dar lo que sea que tenga que dar para tener éxito y para ser validado. Paréntesis. Acá estamos hablando de, ¿vieron el mundo que ahora se está descubriendo cuál es la realidad de Hollywood y del mundo de la música y Diddy Combs y Jeffrey Epstein y todos estos casos en donde encontramos que gente muy, muy famosa, entre comillas, vendieron su alma al diablo para el caso de Diddy, ¿sí? 250 creo que son demandas por violación sexual. Extorsión, un montón de cargos así tremendos que le dieron al tipo, más aparte la insinuación de que un montón de los músicos muy, muy famosos, los que siempre ganan los Grammys y demás, son en realidad socios de él y parte de una cosa horrible que básicamente no se puede ser famoso sin pasar por sus armas. Y mucha gente piensa, porque han habido muchos casos incluso de raperos conocidos que dicen que salen y expresan públicamente que bueno, que los obligaron que para ser famosos tuvieron que hacer un trato con el diablo y vender sus almas. ¿Quién se creen que son para tener acceso a tratar con el diablo, con un ángel? ¿Sí? Si fuera quien realmente es la entidad que es, por llamarle de alguna forma, el jefe de los programadores, ¿sí? que en realidad no es una entidad negativa, es simplemente el gran oponente, de lo que se trata, lo que esa gente que cree que hizo un trato con el diablo y que entregó su alma y lo que sea, y los han denigrado, lo que han entregado, bueno, han entregado muchas cosas, pero lo que han entregado primordialmente es su dignidad y su humanidad a cambio de una geometría ficticia de un supuesto éxito. ¿Sí? Que sí que los hace ricos, famosos, conocidos, pero a su vez tener las vidas más miserables que se pueden tener en este juego. No solo eso, ahora van a entender, incluso en el caso de los grandes empresarios y de los grandes modelos de éxito que tiene este juego, de qué realmente se trata. Pero todos esos que, cuando digo de que son capaces de dar lo que sea que haga falta, su dignidad y su humanidad a cambio del éxito, es el juego probando
al jugador para ver qué tan bajo puede caer a cambio de geometría falsa y más mente y más ego versus conciencia. ¿Sí? Bueno, continúo leyendo. Ok, bueno, hacen lo que sea por ser validados y por tener éxito. Escuchen esto. En este caso, si la persona logró avanzar y progresar en el mundo físico, ¿no? Pero incluso si a través de este sufrimiento y de lo que sea, logró tener algún avance en el juego, las fichas del juego, acá en este juego se puede tener infinidad de distracción. Todo lo que sirva para distraerte, el juego te lo va a dar. O no te lo va a dar para que sigas queriéndolo y estés dispuesto a hacer lo que sea, pero de lo que se trata es de que mientras tengas una zanahoria enfrente, ¿sí? La zanahoria, gastes tu energía vital tratando de conseguir eso que no vale nada, ¿sí? Que te va a dar comodidad física, pero que podés tener todo la fisicalidad de eso, pero no la energía interna. Las fichas de este juego, lo que uno extrae del juego es lo divino, el Dios que hay en las cosas, en los objetos. Todo lo que existe es una partícula del origen. Entonces, de lo que se trata ganar las fichas de este juego es de adquirir origen. Y cuanto más, y es un sinfín, o sea, cuanto más origen adquirís, mejor jugador te haces, más veloz, más capacidad de adquirir. Lo único que es realmente valioso acá, que es origen, ¿sí? Todo este vaso, todo lo que existe fue creado a través de una idea divina que proviene de la idea original de la creación. Aunque sea acá dentro de este juego, que es todo un programa, todo lo que existe tiene un núcleo, es una partícula y tiene un núcleo que, además de proveerte de energía vital, te conecta al origen. Bueno, si el progreso que alguien logró fue a base de competir, siguiendo a alguien más como ejemplo, el mérito de eso que la persona está recibiendo en su vida, es decir, el mérito, entiéndase por mérito a la energía interna, al origen comprendido dentro de cada objeto, dentro de cada palabra, de todo. O sea, se los grafico de la forma más simple. Un tipo que, como decimos en Argentina, se rompió el lomo trabajando, copiándole a alguien el modelo de trabajo, ni siquiera copiándole, inspirado en quiero tener lo que él tiene, quiero tener la fama, la casa, la pareja, lo que sea que veo en ese otro que te sirve como inspiración, es quien se va a llevar la energía. Vos vas a poder tener la casa, el auto, la empresa, el esposo, la esposa, la familia, pero si lo hiciste y lo lograste a través de seguir un ejemplo de éxito ajeno y no lo que está en tu corazón, vas a poder tener toda esa fisicalidad, pero siempre te vas a sentir vacío porque la energía subyacente de toda esa materia se la va a llevar quien fue tu inspiración. ¿Por qué? Porque él fue el motor que hizo que otra conciencia se expanda. Acá son conciencias que vienen a jugar, a expandirse.
Entonces, cuando una conciencia se expande, se verifica quién es el responsable de la expansión de esa conciencia y se premia con la energía subyacente de toda esa fisicalidad a quien fue la inspiración. Y es por eso que la mayoría de los casos visibles de éxito no son jugadores, son en muchos casos programadores y si no, son avatars sintéticos, clones que están cumpliendo la parte en la imaginaria del juego, en lo circundante, no en el juego tuyo interno, pero en el exterior, están mostrando ser exitosos para que la gente los siga como ejemplos en lugar de seguir su propia verdad y les transfiera la energía interna de todo ese trabajo de expansión y crecimiento. Reviso antes de terminar si quedó algo. Bueno, esto, se transfieren los méritos. Creo que se entendió y se explicó bien. Dice, por ende, el competitivo a la larga siempre sentirá vacío existencial, dolor, oscuridad. No puede crear desde él mismo, entonces se apaga, pierde energía vital, porque además tiene que sostener un montón de geometría sin haber recibido la energía vital de esa geometría. Entonces lo que hace todo eso que él logró, la casa, la familia, la empresa, todo eso que él logró copiando, le consume su punto primordial de energía vital, su acceso al origen. Dice, y en este caso seguramente, además de empezar a retroceder, ¿por qué? Porque está tan ocupado manteniendo toda esa geometría que no tiene tiempo para su avance personal, su crecimiento en conciencia. Que la vida sigue pasando y él, al quedarse estancado tratando de sostener toda esa geometría, está básicamente retrocediendo, y los retrocesos producen caídas, ¿sí? Dice, empieza a retroceder y a caer en el bucle de sentir que no es feliz, que no tiene suficiente, hasta llegar a la insatisfacción total. Por más que tenga la casa, el auto, la esposa hermosa, los hijos divinos, todo lo que siempre quiso, en su interior siente que no tiene nada. Siente cada vez más insatisfacción porque no solo no recibió, por ser competitivo, no solo no recibió la energía vital de eso que adquirió, por eso cree que tiene que adquirir más y más y más, sino que está utilizando su energía vital para sostener todo eso vivo en su vida. Dice, por lo general, estas caídas no conllevan una muerte del ego, porque uno pudiera decir, bueno, no importa, todo es perfecto porque la caída le va a llegar un momento en donde indefectiblemente va a sentir tanto vacío que se va a rendir. Bueno, dice, por lo general, este tipo de caídas no conlleva a la muerte del ego, pues este tipo de personas no saben soltar su personaje porque viven de esa identidad. Eso que ellos crearon es lo que piensan que son. ¿Por qué? Porque lo crearon desde la mente, porque no se dieron la oportunidad de sentir que adentro de ellos hay un ser de luz gigantesco que no necesitaba nada de eso para ser feliz. Y no solo eso, sino que no lo necesitaba, pero lo pudiera haber creado 10 veces más grande y tener un impacto mucho más fuerte en la realidad y en el juego si fuera auténtico, si no estuviera compitiendo con otro. Bueno, hasta aquí la mente
el ego y la competencia. Prontito grabaré la del tiempo, así que hasta entonces. Muchísimas, muchísimas gracias.